Muy buenas noches, mi nombre es Haider Dalén Perea Cuesta. Sí, soy estudiante del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones y de la materia de electromagnetismo. ¿Sí? En esta oportunidad voy a realizar eh, la demostración, ¿sí? La validación del experimento 3 del, de la práctica número 1. ¿Sí? Voy a mostrar aquí mi número de cédula, termina en 5. ¿Sí? Está mi nombre, Haider Dalín Perea Cuesta, me corresponde este número. ¿Sí? Para ello vamos a empezar realizando el experimento 3 de la práctica número 1. ¿Sí? Vamos acá, donde dice experimento 3, circuito RC, medición de carga eléctrica y el tiempo que tarda en almacenarse la energía en el capacitor. ¿Sí? Aquí tenemos el desarrollo, ¿sí? De la tabla que nos pide. ¿Sí? La tabla número 4 utilizada. Materiales utilizados, voltaje 12.4, la capacitancia es de 998 microfaradios, la resistencia número 1 es de 26.4K y la resistencia número 2 es de 9.6K. ¿Sí? Luego tenemos la tabla número 5 con sus valores y su información. También tenemos acá los tiempos, en 0, en 5, 10, 20, 30 hasta 100. Los datos de la resistencia número 1, los datos de voltaje de capacitancia de resistencia número 1, los datos de resistencia número 2 y así mismo sus voltajes. ¿Sí? Así mismo tenemos los voltajes. Tenemos la pregunta número 2 que dice: bueno, esta es la información. La pregunta número 1 dice: describa con sus propias palabras por qué la corriente, vamos a ver si es la misma, describa con sus propias palabras por qué la corriente inició en el valor máximo y descendió hasta 0, mientras que en el capacitor se estaba cargando. ¿Sí? Bueno, pues la respuesta es: cuando el tiempo es igual a 0, el condensador está descargado. ¿Sí? Cuando el tiempo es igual a 0, el condensador está descargado. En el momento en que empieza a correr el tiempo, el condensador empieza a cargarse, ya que hay una corriente en el circuito. ¿Sí? Digamos que es como la explicación aquí más clara. Cuando el condensador se carga completamente, la corriente en el circuito es igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí está como la respuesta a ese punto. Tenemos luego: compare los datos obtenidos para cada resistencia R1 y R2. Entonces tenemos este es el número 2. ¿Sí? Compare los datos obtenidos para cada resistencia R1 y R2 y explique la función de la resistencia en el circuito. La resistencia en el circuito tiene la funcionalidad de operar al paso, de oponerse al paso de la corriente. Digamos que eso es como lo más básico en cuanto al funcionamiento principal de la corriente, ¿sí? De la resistencia, perdón. Aquí un poco más de información. Dice que se podría decir que que forma una barrera, realmente forma una barrera que regula el flujo de electrones. ¿Sí? Entonces, así como a grosso modo, pues es como la respuesta a este punto, ¿cierto? Tenemos la 3, dice: empleando los datos de la tabla 5,
¿sí? Esta tabla. Dibuje la gráfica de corriente eléctrica en función de tiempo, trace la curva continua. Esta es la gráfica, ¿sí? Lo que se me corrió un poco, pero esta es la gráfica, ¿sí? Calcule la carga del condensador, ¿sí? Que viene siendo 4. No sé por qué se me cambiaron todos esos datos. 4. Calcule la carga del, calcule la carga del condensador empleando el valor usado de la capacitancia en la tabla 4 y la diferencia de potencial medida de la fuente de poder, ¿sí? Este es el 4. Aquí tenemos los datos, ¿sí? Esta es la fórmula esta es la fórmula de capacitancia del capacitor con la resistencia número 1, ¿sí? Y así sucesivamente, pues digamos que este es como tal la fórmula y su información, pues resultados, ¿sí? Acá dice, el estudiante debe resolver con base en las gráficas de corriente eléctrica contratiempo, qué conclusiones y observaciones puede usted obtener de esta experiencia, ¿sí? Entonces, también tenemos, describa cómo el condensador es capaz de cargarse y descargarse en tiempos iguales. Podría darse un uso en este comportamiento. Este sistema tiene múltiples aplicaciones, consulta alguna de ellas. Bueno, entonces, en este caso, tenemos eh, algunas de las aplicaciones, ¿sí? O los filtros pueden ser empleados para filtrar una señal de bloqueo de ciertos filtros de frecuencia y dar paso a otras. Los filtros RC más comunes son el filtro de paso alto, paso bajo y paso de banda, y el filtro elimina banda. Dentro de las características de los circuitos RC está la propiedad de ser sistemas lineales. O sea, digamos que no vamos a alargarnos mucho con esto, pero los circuitos RC, más bien conocidos como circuitos tanque, cumplen ciertas características, como por ejemplo el tiempo de carga y descarga del capacitor. O sea, serían como los principales, pues, o algunos ahí como para no alargarnos mucho en el video. Creería ya que eso es todo, sí, ya empezamos aquí la práctica 2. Muchas gracias.